Audio Jungle. Yo primeramente les voy a presentar a este personajazo. Si te quitas el... No, el cubrebocas. El maestro José René Córdoba es uno de esos personajes que en la historia siempre te tienen entretenido, porque uno se imagina a un académico de la historia del nivel que tiene René, pues así como de traje, pero es una persona además muy divertida, es una persona con una cultura general ultra mega amplia. Y les voy a leer una semblanza que es un libro. Este libro se llama Sonorenses en Armas. Se lo mega recomiendo a todos. Es un libro que tienes que leer para entender algo que se llamó la Guardia Nacional y que no tiene nada que ver con, más que salvo el nombre de la Guardia Nacional que tenemos actualmente, ¿no? Y este libro se llama Sonorenses en Armas, la Guardia Nacional en Sonora, en el siglo XIX, de 1821, cuando México nace como tal, hasta 1882, que es cuando se establece ya el dominio de un ejército federal encabezado por Porfirio Díaz. Y es muy importante leerlo porque aquí, obviamente en Caborca y en toda la región, en todo el estado, pero Caborca sobre todo fue defendido por la Guardia Nacional, no solamente durante la batalla del 6 de abril, sino también de los ataques apaches, ahorita que hablábamos de la invasión de los franceses. Y voy a empezar con una semblanza del maestro René, y aquí está en el libro. El maestro José René Córdoba Gascón es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en salud pública con especialidad en políticas públicas por la Universidad de Arizona, en Tucson obviamente, ¿no? Egresado de la maestría en Historia por el Colegio de Michoacán. Es miembro de la Sociedad Sonorense de Historia desde 1997. Actualmente coordina la Mapoteca, que para mí esto es una sorpresa. La Mapoteca es el lugar donde se concentran todos los mapas que se tengan, y coordina esta importante área de la Mapoteca, de la misma Sociedad Sonorense de la Historia. Fue curador, vean esto, fue curador de la renovación de la exposición permanente del Museo CONCAC, antes Museo de los Celis, en Bahía de Quino, y en las salas históricas del Museo Regional de Ures, que es muy importante este museo porque en Ures como capital, pues históricamente es todo un lugar increíble donde pasaron tantísimas cosas. Para empezar, ahí se tomaron las decisiones de la batalla del 6 de abril, para que se den una idea. Ahí estaba el gobernador. Entre sus publicaciones más recientes están los CONCAC, una sociedad de tránsito, en la revista Diario del Campo, de Lina, número 4 y 5, septiembre del 2014, en coautoría con Ana Hilda Ramírez Contreras, y Europeos en el Valle de los Corazones, de Cabeza de Vaca, Misa y Vázquez de Coronado, los parientes. Capítulo en el libro Misiones del Noroeste de México, Origen y Destino, coordinado por la doctora, en paz descanse, Raquel Padilla Ramos, a quien tanto quisimos y tanto apreciamos. Yo les puedo decir que cuando empecé a leer este libro, dije, va a ser el clásico libro donde te dan así muchos datos, y te inundan de datos, pero no. Si tú lo lees desde el punto de vista como si fuera una novela, te va a entretener. Y tiene una característica. Cuando lo estaba leyendo, entendí todo el himno nacional mexicano. El himno nacional mexicano, de verdad, eso de que un soldado en cada hijo te dio, tenía muchísimo sentido, porque te va llevando este libro por una cronología donde el autor, el maestro, que además es un experto en misiones, de veras, para mí es uno de los historiadores que más admiro yo en Sonora, y te va llevando desde 1821, que se forma el país que ahora tenemos, hasta el Porfiriato. Y te va llevando también cómo fue la transición de la Guardia Nacional, que era una obligación, un deber de los mexicanos entre 18
y a veces variaba la edad, 60. Había gente que estaban pues exceptuadas, ¿no? Que no tenían por qué pertenecer a la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional en aquellos años eran ciudadanos como somos nosotros y que tenían que afrontar en momentos de enemigos extranjeros o internos la situación en términos de guerra, ¿no? Y el mexicano en esas épocas te va llevando por situaciones tan humanas, donde se ven situaciones donde el ciudadano desertaba de la Guardia Nacional y decía, yo me largo de aquí, no quiero estar en estos problemas. Iban a Estados Unidos una vez que se dividió México, como durante la invasión de los norteamericanos en 1846-47, esta guerra tan desigual, pero aquí se formaron contingentes y se trataba de cuidar Tucson, que era México, ¿no? Y cómo iban cuidando las fronteras, y que además de conflicto con los norteamericanos, teníamos un serio problema con los apaches. Eran un verdadero problema, a tal grado que, platicando alguna vez con Juan Carlos Lorda, otro doctor en historia, y platicando con Amparo Reyes, que tú los conoces muy bien, decían, es que los apaches, para que se una idea, eran como los sicarios de ahora. O sea, la gente no vivía en paz, te robaban, y los gringos, como siempre, eran los grandes ganadores de los conflictos de nosotros. Entonces este libro te va llevando por esos pasos. Tiene un capítulo especial sobre la batalla del 6 de abril, la Guardia Nacional, cómo participan, cómo se va transformando esta Guardia Nacional de ser algo como medio improvisado a ser una necesidad, y cómo la Guardia Nacional tenía tantas penurias, estaban mal armados. Hay un capítulo donde dice cómo llegan a Hermosillo estos elementos harapientos, con hambre, con 2 rifles, o sea, eran 40 tipos con 2 rifles que no funcionaban. Era un problema verdaderamente, y cómo va trascendiendo y cambiando esta fisonomía, a tal grado que mucha gente decidió, ya siendo militares, que renunciaron algunos, pero se metieron a la Guardia Nacional, y cómo también hubo muchos abusos de gente que tenía este cargo y este deber en contra de la misma ciudadanía, que su deber era protegerlos. Entonces, yo sé que estoy extendiéndome en el tema, pero finalmente México ya en 1882 es cuando el porfiriato se instala y tenemos por fin un ejército regular. Un ejército que podríamos decir que ya funcionaba como tal, y la Guardia Nacional desaparece. Y así como desapareció el servicio militar, a mí ya no me tocó, no sé si a ustedes tocó, a algunos de ustedes participar, también la Guardia Nacional tuvo ese momento de declinación, porque los tiempos cambian, ¿no? De la paz a la guerra, la paz, y eso es lo que va transformando a las naciones. En Estados Unidos la Guardia Nacional sigue funcionando como tal, hasta la fecha. Pero esto es muy importante. Entonces, sonorenses en armas, y qué bonita la palabra sonorenses, porque de cierta manera en Caborca nace el sonorismo, ¿no? Con Ignacio Pesqueira, diría yo, y así empieza la arenga, la proclama que hace Ignacio Pesqueira: sonorenses libres a las armas. Yo creo que tiene algo de eso, ¿verdad? El título. Pero sin más, les voy a pasar con el autor, el maestro René Córdoba, que de verdad, este libro vale la pena leerlo para entender mucho de lo que somos. Y cada vez que cante el himno nacional, se acuerdan de nuestro René Córdoba. Bueno, es que Macio Zares sí existía, no es un nombre inventado, el extraño enemigo del himno nacional. El siglo XIX, México, la Guardia Nacional este libro empezó porque en las investigaciones que estamos haciendo en el programa de historia en el Colegio de Sonora, donde yo estaba trabajando entonces con el doctor Ignacio Almada, nos encontrábamos en las referencias de los apaches, en la guerra con Estados Unidos, siempre la Guardia Nacional y los batallones activos y los acotados, y decíamos que ¿dónde está? O sea, ¿cómo se integra esta cosa, ¿no?
porque efectivamente no existe. Desde 1913 fue la última vez que se movilizó, pero fue rápidamente subsumida porque la Guardia Nacional surge con la independencia a partir de este cambio de régimen. En el antiguo régimen, en el régimen colonial, en el régimen monárquico, en la legalidad feudal, la guerra es la ocupación de la nobleza, y entonces es un privilegio que tiene la nobleza, porque la guerra, especialmente en la península española y después en América, es la oportunidad de la rapiña y el enriquecimiento. La reconquista duró 800 años porque durante 800 años los cristianos iban y saqueaban las comunidades musulmanas y luego tenían que defenderse de los ataques de los musulmanes, pero los dos ganaban, y entonces el rey además adoptó, los reyes de Castilla, los reyes peninsulares, igual el rey de Aragón y el de Portugal, la práctica de quedarse con el 20% del botín, el quinto real. Entonces todo el mundo participaba de estos saqueos, era la base de la economía. Entonces la guerra se reservaba para la nobleza. Cuando se instaura la idea de la república, México surge con esta aspiración de la igualdad ante la ley, de que finalmente todos somos indios, mestizos, blancos, mulatos, vamos a ser iguales ante la ley. Y entonces se rompe esta idea de que solo los nobles hacen la guerra y que solo los militares defienden a la patria. Entonces la defensa de la patria se vuelve una obligación. Al principio, cuando lo pensaban los teóricos constitucionales en la Revolución Francesa, era también bajo la amenaza de las otras monarquías y la necesidad de movilizar los grandes ejércitos que movilizó Napoleón. Entonces, sobre todo porque los oficiales, que eran todos parte de la nobleza, incluido el propio Napoleón, se habían ido junto con los reyes al exilio. Entonces dice, bueno, pues ahora ya que sean todos. Entonces en un territorio de frontera como el de Sonora, donde es necesario defenderse de los indios que no les gusta que les quiten sus tierras, ¿sí? O de los vecinos que quieren quedarse con tus tierras. Entonces la participación militar se vuelve una necesidad. Ya desde la época colonial, los indios habían tenido, estoy hablando de los pimas, los ópatas, incluso los yaquis, habían tenido la posibilidad de andar a caballo. A mí me impresionó mucho en Cusco, en Perú, que en una de las iglesias que estaba dedicada a una cofradía de los descendientes de los incas, tenían 2 cuadros monumentales donde una vez al año los descendientes de los incas, la nobleza incaica, tenía el derecho a pasearse por la calle montados a caballo. Entonces yo decía, pero los ópatas lo hacían todos los días, ¿no? ¿Sí? Las cartas de Quino hablan de cómo. Y entonces cuando llegué a Santa María me encontré con un recado del padre Campos que me mandaba llamar de manera urgente, y salí al día siguiente acompañado de solamente 8 indios. Entonces, es que cuando fue a San Javier del Bac, por ejemplo, llevaba 60 acompañantes. Entonces no es el jinete solitario al estilo de John Wayne, sino que siempre llevaba escolta. Entonces esta participación de las armas se vuelve un asunto general, y lo que hace la legislación de la Guardia Nacional es decir, bueno, todos los ciudadanos, todos los hombres en edad de tomar las armas tienen la obligación de hacerlo, y si no lo pueden hacer, tienen que pagar una cuota, porque además la gente que se va a combatir necesita seguir comiendo.
y las armas que se van a utilizar pues necesitan comprarse o necesitan repararse o necesitas pagar el parque o la pólvora. Entonces hay un sistema de acotados donde la gente podía pagar para que otro fuera. Y en este libro no solo hay una parte, pueden brincarse el primer artículo, el primer capítulo, que es sobre legislación y cómo la Guardia Nacional va evolucionando en las constituciones, en los diferentes textos constitucionales. Y a partir del segundo, ya donde vemos a la Guardia Nacional funcionando concretamente en las rebeliones yaquis de la independencia, porque algo que todavía vemos ahora, a la gente no le gusta pagar impuestos. Entonces cuando los yaquis les dijeron, ¿saben qué? Ahora somos independientes y ahora todos somos iguales y todos tenemos que pagar impuestos, y los yaquis dijeron, pero nosotros somos indios de misión, pero es que ya no hay misiones, ahora todos somos ciudadanos y entonces tienen que pagar impuestos. Y hubo una rebelión, la rebelión de Juan Banderas. Y entonces allí se moviliza la población y allí empiezo con una idea de que lo que a mí me interesaba era incluir en este estudio estas cosas de la vida cotidiana y de dónde venían los soldados y cómo se reclutaban y quién los reclutaba y cuántos eran y de qué pueblos venían y cómo eran y qué comían y cuáles eran los problemas que tenían. Entonces tenemos ya para la época en que se escribió que hice este trabajo a fines del siglo pasado, ya había muchos trabajos sobre las grandes gestas, sobre las acciones de los generales, del general Yáñez en Guaymas, del comandante Girón acá en Caborca, pero no sabíamos de dónde habían salido la gente que estaba combatiendo con ellos. Ni quedaba claro qué comían, ¿no? O cómo nombraban a sus oficiales, o qué problemas que tenían, o qué resistencias tenían. La otra cosa es que en el libro me encuentro, son muchas resistencias de un presidente municipal que le dice el prefecto, que es un funcionario que ya no tenemos, existía uno en cada distrito y era como un intermediario entre el gobernador y los presidentes municipales. Le dice el presidente municipal, oye, júntame 20 soldados y se vienen porque vamos a tener una acción en tal lado. Y entonces el otro le escribe una carta en un pedacito de papel, porque el papel era caro, entonces ocupaban cada pedacito, entonces era un pedacito de hoja con una escritura que no siempre era gramáticamente correcta, y le dice que pues con la pena, pero que él había juntado los 20 hombres, pero que le escribe desde el siguiente pueblo diciéndole que a la mitad del camino se le volvieron codornices. Se fue. Sí, o sea, cuando tú ves una parvada de codornices, te acercas y desaparecen. Entonces a se le volvieron codornices, ¿no? Iban avanzando y de repente desaparecieron. También hay otros capítulos menos conocidos, por ejemplo, cuando los sonorenses fuimos y tomamos Culiacán durante la Guerra de los 3 años en Reforma, y tuvimos el buen gusto de devolvérselo a los sinaloenses, porque los soldados que habían ido con Ignacio Pesqueira dijeron que se querían regresar, que eso era demasiado lejos, ¿no? Que ellos estaba bien ir allí cerquita, ¿no? A Guaymas, a Navojoa, pero andar tan lejos de la familia y entre gente tan extraña que come chilorio no les parecía. Sí, entonces que mejor se regresaba. Entonces Pesqueira decide, ¿sabes qué? Hay un momento en que Pesqueira lo nombra gobernador, era gobernador constitucional de Sonora, y lo nombra gobernador interino también de Sinaloa. Entonces es gobernador de los 2 estados al mismo tiempo, pero como sus soldados querían regresar a las tortillas de harina bien hechas, se tiene que dejar aquella gobernatura y regresarse a Sonora. Entonces también hay otros episodios menos lustrosos, ¿sí? El episodio de
Caborca, como estos de Sinaloa, o el de Guaymas, son los episodios gloriosos, pero como decías ahorita, necesitamos hacer historia para adultos, ¿no? Para gente que sabe que en la vida también hay problemas. Y en el siglo XIX Sonora tiene especialmente muchos problemas, ¿no? Porque estaba poco habitada, porque está lejos de los centros de poder, está lejos de las rutas comerciales, está poblada no solamente de enemigos externos como los apaches, como los filibusteros, sino también internamente no se había resuelto el asunto de qué papel jugaban las comunidades indígenas. Y entonces hay un pleito sobre de quién son las tierras de las indígenas. Entonces hay gente que decía, pues es que las tierras de los indígenas son de los indígenas, de las comunidades indígenas, y hay gente que decía, yo creo que no. A lo mejor podrían ser de alguien más. Y pues para resolver esos asuntos había que hacer una guerra. Había gente también, entonces hay esta participación de la Guardia Nacional en las rebeliones indígenas o de la resistencia indígena por sus formas de vida. Y también hay episodios menos gloriosos, como el desastre de la Pasión, que Ignacio Pesqueira, cuando finalmente llegan los franceses a Sonora, llegan en una fragata, que es un barco de guerra que tiene cañones, y entonces puede disparar hacia la ciudad. Entonces dicen, no vamos a ir hacia la ciudad porque nosotros los sonorenses no tenían cañones, entonces no se pueden defender, no se pueden acercar siquiera, ¿no? Y entonces permiten que desembarquen los franceses y los esperan en el rancho de la Pasión, que es un rancho que está detrás del cerrito de donde está la gasolinera del Valiente, la desviación para irse por la Libre o por la Caseta, más o menos a esa altura. Y hacen el campamento el batallón de Sonora, que es el contingente militar más grande que ha visto el estado hasta entonces, que era de 1000 soldados, que habían reunido los 200 soldados federales y soldados que habían venido de los confines más lejanos del estado. Había llegado gente de Moctezuma y de Bavispe, de Zaguaripa, de Álamos, del distrito de Altar. Había como 200 personas en el distrito de Altar en aquella época. Y habían logrado juntar 1000 soldados, todos con armamento diferente, todos con provisiones diferentes, entonces se hacen los campamentos, acampan ahí en la noche. Y en la madrugada, los franceses, los imperialistas, envían una patrulla de 8 o 10 soldados a caballo para ver dónde están los republicanos. Como era verano, aquello empiezan a levantar una polvadera, los otros oyen, los que estaban de vigías dan la alarma. Los otros oyen que dieron la alarma, aprietan el paso y suben la lomita y se dan cuenta de que no hay respuesta, porque esa noche había habido mucho sereno, y entonces los cartuchos en esa época no eran cartuchos de metal, sino que la pólvora la envolvían en pedacitos de papel y le ponían la bala era una bolita de plomo o de lo que hubiera, a veces incluso le metían piedras. Que se trata de hacer daño. Si disparas cerquita, incluso la explosión te va a hacer daño. Entonces tenía la pólvora mojada, la gente estaba despertando, y aquellos que venían al galope lo que hacen es cruzar por el campamento y desorganizar. Entonces la gente se asusta, no hay respuesta, y de los 1000 que habían salido de Hermosillo hacia Guaymas, regresan 350. Entonces todos los demás regresaron a su pueblo, muchos dejaron las armas allí. Años después todavía va a haber muchos reportes, es que se nos perdieron los rifles y entonces le pedimos que nos mande rifles nuevos porque no tenemos armas, todas se perdieron en el desastre de la Pasión.
Entonces ese es como de los episodios así que tú dices, pues no era... La gente sí tiene que combatir, pero no lo hace por gusto, no lo hacen por una... sino que lo hacen por el cumplimiento de un deber, ¿no? Y en cuanto es posible tratan de salir de eso. La otra es el reporte que me encuentro de que el 12 de julio, en la preparación contra la batalla de Roset de Boulbón y los filibusteros franceses que habían venido de California, el prefecto dice que había estado que puso un tambor, un pobre tipo que estuvo tocando el tambor en la plaza desde la mañana para levantar el espíritu cívico y que la gente fuera y se anotaran como voluntarios para el combate, pero que nadie había ido. Entonces que lo que llega es un contingente de las comunidades yaquis, entre los que estaba Cajeme, y que con esos y los soldados que había y los que habían logrado juntar, eran los que finalmente lograron la victoria el 13 de julio. Y yo me imagino aquel pobre tipo con el calorón que hace en julio en Guaymas, dándole a los tamborazos, ¿no? Entonces sí, hay este tipo de cosas están allí, ¿no? El presidente municipal de Tuape que dice, es que, señor prefecto, usted me está pidiendo más soldados, pero ya fueron 8 con una escolta y fueron 3 a perseguir a los apaches y 2 están enfermos y ya no hay hombres en el pueblo. O sea, ya Tuape no es un pueblo que tenga cura, entonces ya nomás queda el presidente municipal que era viejito, entonces porque no podía ir, ¿no? Entonces ese tipo de cosas está ahí y otras cosas como de qué comían, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que salió en la documentación, no es que lo estuviera buscando, me encantó registrarlo, y es que les daban pinole, pero recolectar, yo sabía del pinole de maíz y veo que dependiendo de la temporada juntaban maíz o juntaban trigo para hacer pinole. Entonces salió lo del pinole de trigo y yo estuve preguntando, oye, ¿se hace pinole de trigo? Y me dijeron, pues se hacía, ¿sí? Hasta que me dijeron que había un grupo de mujeres en Pitiquito que había estado haciendo pinole de trigo, entonces pude probarlo. No es tan bueno como el de maíz, pero uno puede sobrevivir con eso, porque la ventaja es que como el grano ya está tostado, ya está precocido, entonces es como una Maruchan del siglo XIX, ¿no? Le agregas agua y ni siquiera tiene que estar caliente, ¿no? Y con eso ya te matas el hambre. Bueno, y también llevaban panocha cuando había temporada, porque en esa época la panocha era un artículo de lujo, y también le llevaban carne seca. O sea, la preparación tenía que hacerse con semanas para poder hacer la matanza y poder secar la carne y tostar la carne para que la lleven ya asada, ¿no? Entonces no tengan que andar haciendo lumbre para hacer comida en medio del campo, sino que fueran comiendo como fuera necesario. Entonces esas cosas están en el libro, hay muchos detalles de vida cotidiana, en la parte del final de los reglamentos está también la descripción de los uniformes, que nunca hubo dinero realmente para darles uniformes, la gente iba vestida de lo que estaba, generalmente de manta o ya después de tela de mezclilla o de tril, como decían en aquella época. Y entonces pero la descripción de los uniformes señala de qué color van a ser, que van a ir de azul, y que los de caballería van a tener vivos rojos y que los de artillería van a tener vivos amarillos en el uniforme. Nunca tuvimos artillería realmente, ¿no? Digna de ese nombre. Y entonces salen esas cosas allí sobre la aspiración y sobre
de organizar una fuerza que dependiera de las fuerzas locales. Finalmente, ese va a ser el problema que va a generar la desaparición. Cuando el gobierno federal se va fortaleciendo y Bernardo Reyes, que es nombrado por Porfirio Díaz para encabezar la persecución de los apaches de Jerónimo, que eran los apaches rebeldes, incluso dentro de sus comunidades. El otro dice, es que nosotros nombramos a nuestros oficiales y tenemos nuestra propia disciplina, y hay un conflicto allí con Carlos R. Ortiz, que termina con la deposición y la renuncia del gobernador, y finalmente la Guardia deja de ser un ente autónomo bajo el control del Estado, del Estado con E chiquita, o de las autoridades locales, y empieza a ser otra vez las tropas auxiliares del Ejército Federal que dirigen la campaña, ¿no? Porque en algún momento Bernardo Reyes le dice, es que las armas que tienen ustedes me las pasan, y dice, pues no. Y entonces, una vez que quedan ya bajo la autoridad federal, el otro queda con la autoridad absoluta y les puede decir, las armas me las pasas, y pues ya, ¿no? O ustedes se van a este municipio y ustedes se van para acá, y los otros funcionaban más como una defensa de cercanías, ¿no? Entonces, como una defensa de la patria chica, del territorio conocido, y entonces como una defensa de lo propio, como en el caso acá de Caborca. Aunque en el caso de Caborca, como ustedes saben, muchas de las tropas que participaron acá venían desde el río Sonora, desde Tuampe, e incluso desde Bavispe, y de Bures y de Magdalena, entonces, que no están tan cerquita. Entonces, de esas cosas es de las que habla el libro, y pues bueno, espero que lo compren, que lo lean y que lo platiquen. Muy merecido el aplauso para Bené, maestro Bené Córdoba Gascón, que es de Navojoa, originario de Navojoa. Y también hay otro episodio, Bené, increíble, que también documentas muy bien, y la gente tuvo la buena costumbre de documentar hechos que parecieran como intrascendentes, pero que realmente tienen una trascendencia muy fuerte, una profundidad increíble. Por ejemplo, viene un dato, yo lo traía en mi libro, lo tengo allá, pero a grosso modo les voy a decir que decía en la lista de desertores, porque también tuvieron como la buena costumbre de documentar esos pasajes que parecían como menores, como no lo eran, que la gente, mientras más bonita, más güera, más ojo azul, desertaban más fácil de todo lo que era la Guardia Nacional. Pero los que nunca tuvieron una actitud ni temerosa, ni la intención de asaltar, claro que hubo, ¿verdad? Pero digamos menos frecuente, eran más firmes en su convicción, fueron los indígenas. Y cuando me refiero a indígenas, eran los yaquis, los ópatas, obviamente los tojonotas, los pápagos que decimos aquí nosotros. O sea, eso para mí fue como, qué valientes, qué comprometidos, porque al final de cuentas, hasta estos días, yo todavía platico con Alicia Churuá, y se refiere a nosotros, a los mestizos, a los que somos mexicanos, como mexicanos. Dice, yo no me casé con un mexicano, yo me casé con un mexicano. ¿Y por qué no te casaste con alguien de tu cultura, de tu nación? No, yo quise casarme con un mexicano porque fue el que me enamoré. O sea, nos ven como ellos y nosotros en estos días. Ojo con eso, ¿eh? Y fueron los más comprometidos que vamos viendo a través de este libro maravilloso, súper recomendado, de que fueron muy comprometidos con México, y obviamente siempre han tenido una identidad bien fuerte, bien profunda de lo que es, como bien dice René, defender su patria chica. Ellos defendían su territorio. Yo creo que eso fue fundamental en la batalla del 6 de abril, defender este pequeño pedazo de tierra de lo que fuera, porque Caborca también se defendía
todos los días. Alguien me dice, ¿por qué no trascendía como la batalla del 6 de abril? Porque llegaban los franceses, pegaban los apaches, se rebelaban algunos pápagos por aquí, había conflictos políticos internos. Era verdaderamente una batalla constante. Y la Guardia Nacional, aquí nos consta, mañana vamos a ver esos documentos que te van a encantar, cómo la Guardia Nacional aquí a veces les mandaba el prefecto de tal, oye, van una partida de apaches, y aquí escribían, atrápenlos por allá, y lo regañaba el prefecto, siguen ustedes con sus labores. O sea, la gente se dedicaba a trabajar, estaban hartos de los conflictos, o comías o te ibas a pelear. Y eso también es lo que fue el constante conflicto de la Guardia Nacional de aquellos tiempos, ¿no? Y cómo se va organizando y cómo se terminan conflictuando, como bien decía en el tiempo de Bernardo Reyes, que lo van a ver ahí en general, cómo se conflictó con mi rifle, ¿verdad? Fue la cantidad. Yo le recomiendo muchísimo este libro para entender mucho de la Guardia Nacional. Muchas gracias, René. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Ese es el aplauso también para la presentación del libro Sonorenses en Armas del autor René Córdoba, quien fue presentado por Luis Ernesto Castillo. Gracias. Felicidades. Y en estos momentos vamos a hacer la invitación a que pasen al escenario, aquí con nosotros, al licenciado Jorge Luis Moreno Dávila, quien es secretario del Ayuntamiento, y también a la regidora Zulema Navarro Flores. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a hacer la entrega en estos momentos del reconocimiento. El Gobierno Municipal de Caborca, a través de la Dirección de Cultura, otorga el presente reconocimiento al maestro José René Córdoba Rascón por su valiosa participación en la tercera edición de la Feria Internacional del Libro del Desierto Caborca 2021, con la presentación de su libro Sonorenses en Armas, llevada a cabo del 25 al 31 de octubre en el Museo Histórico y Etnográfico de Caborca, otoño de 2021. La entrega al secretario. En manos de nuestro secretario, licenciado José Luis Moreno Dávila, y de regidora Zulema Navarro Flores. En estos momentos le cedo el micrófono al profesor Gómez para continuar con el programa de esta noche. Gracias.